3 de enero de 2014, noche de verano en Argentina, Berazategui, provincia de Buenos Aires. Una casa modesta en un barrio tranquilo, donde los vecinos se saludan a diario, donde todos se conocen, donde nadie imagina lo que está por suceder. Esa noche, dentro de esa casa, una niña de 7 años es golpeada hasta morir por quien lo debería haber protegido con su vida. El motivo: la niña no le decía mamá, porque para ella esa mujer no era su madre. Era una extraña que la odiaba, una extraña que la culpaba por su propia vida arruinada. Y esa noche, ese odio estallaría en violencia. Violencia brutal, violencia sin piedad. Y la niña no sobreviviría. Si este caso te está atrapando desde ahora, prepárate y mantente hasta el final, porque lo que viene es aún más perturbador. La muerte de Priscila no fue el final de su pesadilla, fue solo el comienzo, porque después de matarla, su madre intentó quemar su cuerpo en una parrilla durante 7 horas, como si fuera basura, como si fuera carne de res, como si no fuera su hija. Y cuando no logró borrar la evidencia, hizo algo aún peor. Obligó a los hermanos de Priscila a que la ayudaran. 2 niños de 9 y 11 años, obligados a transportar el cuerpo quemado de su hermana en un cochecito de bebé hasta un arroyo cercano y a tirarla ahí, como basura, y luego les prometió pizza y gaseosa si no hablaban. Pizza y gaseosa, como si eso fuera suficiente para comprar su silencio. Como si esos niños pudieran olvidar alguna vez el olor a carne quemada, el olor de su hermana, ardiendo. Esta es la historia de Priscila Leguiza, una historia de rechazo desde el nacimiento, de una madre que nunca quiso ser madre, de un padre que luchó por darle amor, y de una niña que pagó el precio más alto, por el simple hecho de existir. Quédate hasta el final, porque lo que vamos a revelar sobre los 2 meses que Priscila pasó con su madre te helará la sangre, y al final te contaré cómo los hermanos de Priscila fueron forzados a presenciar su muerte, y cómo guardaron ese secreto durante 2 meses, hasta que uno de ellos se quebró, y la verdad salió a la luz. Octubre de 2006, Buenos Aires, Argentina. Una mujer de 24 años estaba embarazada. No era su primer hijo, no sería el último, pero este embarazo era diferente. Este embarazo no era deseado. Silvana Beatriz Lafuente no quería tener a esta bebé. Su relación con Gabriel Leguiza estaba en su peor momento. Peleaban constantemente, se gritaban, se odiaban. Y ahora venía otra hija, otra boca que alimentar, otra responsabilidad, otro recordatorio de una relación que se desmoronaba. Y entonces el parto llegó, prematuro, inesperado, en el momento menos indicado. Silvana estaba en la calle cuando comenzó el trabajo de parto. No había tiempo de llegar al hospital. Las contracciones eran demasiado fuertes, demasiado rápidas. Un patrullero de la policía se detuvo. Y ahí, en la parte trasera de ese vehículo, mientras las sirenas sonaban y la ciudad seguía su curso, una niña llegó al mundo. La llamaron Priscila Leguiza Lafuente. Pero desde el primer segundo de vida, Priscila fue no deseada. Silvana miró a esa bebé y no sintió amor, no sintió ternura, no sintió el instinto maternal que se supone que todas las madres sienten. Sintió rechazo, sintió resentimiento, sintió que esta niña era la culpable de su sufrimiento, de su parto prematuro, de su dolor, de su vida complicada. Priscila fue el chivo expiatorio perfecto, y pagaría por ello durante toda su corta vida. Silvana ni siquiera registró a la bebé, no le sacó partida de nacimiento, como si negándole documentos pudiera negarle la existencia, como si pretendiendo que no existía, Priscila desaparecería. A las pocas semanas, Silvana tomó una decisión. No se haría cargo de la bebé, la entregaría a su madre, Juliana Gómez, que la abuela la criara, que alguien más se encargara. Ella no quería. Ella no podía. Ella no la amaba. Y así Priscila pasó sus primeros 18 meses con su abuela, lejos de su madre, lejos del odio. Pero no por mucho tiempo. Gabriel Leguiza era un hombre sencillo,
trabajador, de pocas palabras, pero con un corazón enorme. Su relación con Silvana había sido tormentosa desde el principio. Tenían 6 hijos juntos, 6 vidas que compartían, pero el amor entre ellos se había extinguido hace mucho. En su lugar quedaban peleas, reclamos, resentimiento, hasta que finalmente se separaron y, como si fueran objetos, dividieron a sus hijos, 3 para cada uno. A Gabriel le tocó Priscila, la bebé que su madre no quería, la niña que había nacido en un patrullero, la pequeña de 18 meses que no conocía el amor materno. Gabriel la recibió en su vida, la abrazó, la acogió, y junto a su nueva pareja, María Picasso, le dio a Priscila lo que Silvana nunca pudo darle: amor. María se enamoró de Priscila desde el primer momento. La vio llegar pequeña y frágil, con apenas año y medio, y decidió que sería su madre, no biológicamente, pero en todo lo que importaba. María la alimentó, la vistió, le cambió los pañales, le cantó canciones de cuna, la llevó al médico, le curó las rodillas raspadas, le enseñó a caminar, a hablar, a reír, le dio vacunas, le dio educación, le dio un hogar, y Priscila floreció. En esa casa con Gabriel y María, Priscila era amada, era cuidada, era feliz. Para ella, María era mamá, no Silvana, María, la mujer que estaba ahí cada mañana, la que le preparaba el desayuno, la que la peinaba para ir a la escuela, la que la abrazaba cuando tenía pesadillas. Y Priscila vivió así durante años, años de paz, años de amor, años sin Silvana. Porque Silvana no buscó a su hija, no la llamó, no preguntó por ella, no le mandó regalos en su cumpleaños, no estuvo ahí en su primer día de escuela. Silvana había borrado a Priscila de su vida, como si nunca hubiera existido. Priscila creció como una niña normal, iba a la escuela todos los días, tenía amigas, le gustaba jugar, le encantaba dibujar, hacía dibujos para María, corazones, flores, familias felices, con las palabras «Te amo, mamá» escritas con crayones, y María los guardaba todos, los pegaba en el refrigerador, los atesoraba, porque eran regalos de su hija, de la niña que había elegido amar. Priscila ayudaba en la casa, ponía la mesa, ordenaba su cuarto, cuidaba a sus hermanos menores. Era una niña responsable, madura para su edad, como si inconscientemente supiera que debía apreciar cada momento, que debía ser buena, que debía merecer el amor que recibía. Los fines de semana, Gabriel la llevaba al parque, jugaban en los columpios, comían helado, se reían juntos. Eran momentos simples, pero perfectos, momentos que Gabriel atesoraría para siempre. Después de que todo terminara, Priscila nunca preguntó por Silvana, nunca dijo «¿Dónde está mi mamá biológica?», porque para ella, María era su mamá, la única que conocía, la única que necesitaba. Y era feliz así, completamente feliz, en su pequeño mundo, con las personas que la amaban, sin saber que existía una mujer a kilómetros de distancia que la odiaba, que la culpaba por su vida, que algún día reclamaría lo que consideraba suyo y la destruiría. Gabriel trabajaba duro para mantener a sus 3 hijos. Era distribuidor de diarios. Salía de su casa a las 6 de la mañana, volvía a las 10 de la noche. Días largos, trabajo duro, pero lo hacía con amor, por sus hijos, por Priscila, por darles la vida que se merecían. María se quedaba en casa, criando a los 3 niños, cuidándolos, amándolos como si fueran suyos, porque para ella lo eran. Priscila crecía feliz. Era una niña alegre, sonreía mucho, le gustaba jugar, le gustaba aprender, era inteligente, curiosa, cariñosa. No sabía que en algún lugar de Buenos Aires había una mujer que la había parido, una mujer que la había rechazado, una mujer que algún día volvería a su vida y la destruiría. Mientras Priscila crecía feliz con Gabriel y María, Silvana construía otra vida, una vida con sus otros 3 hijos, los que se había quedado en la separación, y con un nuevo hombre, Pablo Verón Visconti,
ex policía federal, exonerado del cuerpo, un hombre con problemas, con violencia, con demonios propios. Silvana y Pablo formaron una pareja tóxica desde el principio. Peleaban constantemente. Los vecinos los escuchaban gritar a cualquier hora, de día, de noche. Gritos que escalaban, que se convertían en insultos, que terminaban en golpes. Y no solo se golpeaban entre ellos, los niños también sufrían. Los 3 hijos de Silvana que vivían con ella, vivían en un infierno, recibían golpes, castigos desproporcionados, violencia constante. Silvana y Pablo trataban de ocultarlo. Cuando comenzaban a pegarles a los niños ponían música, a volumen altísimo, para que los vecinos no escucharan los gritos, los llantos, las súplicas. Pero los vecinos sabían, veían los moretones, los hematomas, los niños callados, demasiado callados, con miradas vacías, con miedo en los ojos. Una hermana de Silvana incluso hizo una denuncia por maltrato infantil, pero no prosperó. Las autoridades no hicieron nada, y los niños siguieron atrapados en esa casa, en ese infierno. En 2013, uno de los bebés de Silvana y Pablo murió. Tenía 4 meses. La causa oficial fue insuficiencia respiratoria, pero había preguntas, dudas, sospechas que nunca se investigaron a fondo. Un bebé de 4 meses no muere así como así, no en una casa donde la violencia era moneda corriente. Pero nadie preguntó demasiado, nadie investigó demasiado, y la vida continuó. En esa casa del horror, donde los niños vivían con miedo, donde la violencia era cotidiana, donde nadie los protegía. Y mientras tanto, a kilómetros de distancia, Priscila seguía creciendo, feliz, amada, protegida, sin saber que su madre biológica existía, sin saber que tenía otros hermanos, sin saber que pronto su mundo perfecto se derrumbaría. 30 de octubre de 2013, día de elecciones en Argentina. Un domingo soleado. Gabriel Leguiza se dirigía a votar. Subió a un colectivo con Priscila. La niña tenía casi 7 años. Era pequeña para su edad, delgada, con ojos grandes y expresivos, con una sonrisa que iluminaba su rostro. El colectivo iba lleno, gente yendo con las urnas, cumpliendo con su deber cívico. Y entonces Gabriel la vio. Silvana, su exmujer, la madre de Priscila, la mujer que había abandonado a su hija cuando era bebé. Silvana iba acompañada de una de sus hijas mayores, una de las hermanas de Priscila que vivía con ella. Gabriel sintió incomodidad. No había hablado con Silvana en años. No quería hablar con ella. Quería bajar del colectivo, alejarse. Pero era tarde. Silvana lo había visto y se acercó. «Hola, Gabriel». Su voz era casual, como si no hubieran pasado años, como si no hubiera abandonado a su hija. Miró a Priscila. La niña la observaba con curiosidad. No la reconocía. Para Priscila, esta era una extraña, una mujer que la miraba de una manera que la hacía sentir incómoda. Silvana le habló a Gabriel. «Quiero que Priscila venga a mi casa, que conozca a sus hermanos, que pase un tiempo con ellos». Gabriel inmediatamente dijo que no era buena idea. Priscila estaba bien donde estaba. No necesitaba ir a ningún lado. Pero la hija mayor de ambos, la hermana de Priscila, insistió. «Por favor, papá, queremos conocerla, queremos que venga. Solo un día». Priscila, al escuchar que tenía hermanos, se emocionó. «Quiero ir, papi. Quiero conocer a mis hermanos». «Por favor». Gabriel dudó. Miró a Silvana, miró a Priscila, sus ojos llenos de ilusión, y contra su mejor juicio, contra todas las alarmas que sonaban en su cabeza, accedió. Pero puso una condición: «La traes de vuelta mañana, mañana sin falta. Es solo para que conozcas a sus hermanos». Silvana asintió. «Claro, mañana la traigo, te lo prometo». Gabriel bajó del colectivo, vio a Priscila alejarse. La pequeña se despidió con la mano, sonriendo, emocionada por conocer a sus hermanos, sin saber que esa sería la última vez que vería a su padre con vida, la última vez que sentiría seguridad, la última vez que sería feliz. Gabriel no sabía la dirección exacta de Silvana, no tenía su número de teléfono,
No había manera de contactarla. Había confiado en su palabra, en su promesa. Y esa confianza sería su mayor error. Priscila llegó a la casa de Silvana emocionada. Conoció a sus 3 hermanos, los que vivían con su madre. Los niños la recibieron con cariño. Era su hermana, la hermana que no habían visto en años. Pero la emoción duró poco. Esa primera noche, Priscila se dio cuenta de que algo estaba mal. Silvana la miraba con frialdad, con algo que parecía odio. La niña no entendía por qué. ¿Qué había hecho mal? ¿Por qué esta mujer, su madre biológica, la miraba así? Priscila esperaba que al día siguiente la llevaran de vuelta con su papá, con María, con su verdadero hogar. Pero el lunes llegó y Silvana no la llevó de vuelta. «Te quedas aquí ahora», le dijo. Priscila lloró. «Quiero ir con mi papá, quiero ir con mi mamá». Y ahí comenzó el problema. Silvana estalló. «Yo soy tu madre, yo te parí. No esa mujer, yo. Dime mamá». Pero Priscila no podía. Para ella, mamá era María, la mujer que la había criado, la que la había cuidado, la que la amaba. Esta mujer era una extraña, y Silvana no lo soportaba. Cada vez que Priscila la llamaba por su nombre, cada vez que la niña pedía volver con María, Silvana se enfurecía y la golpeaba. Al principio eran cachetadas, luego puñetazos, patadas, golpes con objetos. Pablo también participaba, especialmente cuando bebía, y bebía mucho. Se emborrachaba y se volvía violento, golpeaba a Silvana, golpeaba a los niños y especialmente golpeaba a Priscila, la niña nueva, la que no le decía mamá a Silvana, la que lloraba por su padre. Los hermanos de Priscila veían todo, veían cómo su madre golpeaba a su hermana, veían cómo Pablo la lastimaba y no podían hacer nada. Ellos también vivían con miedo. Ellos también recibían golpes, pero Priscila recibía más, mucho más, porque Priscila representaba algo para Silvana, representaba su fracaso, su parto en el patrullero, su relación fallida con Gabriel, todo lo que había salido mal en su vida. Y Silvana canalizaba todo ese odio hacia esa niña de 7 años. Mientras tanto, Gabriel estaba desesperado. Había ido a la comisaría a denunciar. «Mi hija no ha vuelto. Su madre se la llevó y no la ha devuelto». Pero la policía no le hizo caso. «La niña está con su madre. No hay ningún problema. Es su madre. Vuelva cuando pasen más días». Gabriel insistió. Volvió varias veces, pero nadie lo tomaba en serio. María también fue a denunciar. Nadie los escuchaba. Para las autoridades, Priscila estaba bien. Estaba con su madre biológica. ¿Qué podía estar mal? Pero todo estaba mal, terriblemente mal, y nadie lo sabía. Nadie excepto los 3 hermanos que vivían en esa casa. Los niños que veían a Priscila llorar cada noche, que la escuchaban pedir por su papá, por María, por su hogar, y no podían ayudarla, porque ellos también tenían miedo. Miedo de terminar como ella, miedo de recibir más golpes, miedo de que si hablaban, los matarían. Los 2 meses pasaron, octubre, noviembre, diciembre, cada día peor que el anterior. Priscila dormía en el suelo, en una manta vieja, sin almohada, mientras a sus hermanos tenían camas. Comía lo que sobraba, después de que todos terminaran. A veces no comía nada, como castigo por alguna falta inventada. Silvana encontraba cualquier excusa para golpearla. Priscila respiraba muy fuerte. Golpe. Priscila miraba mal. Golpe. Priscila no hacía lo que se le ordenaba lo suficientemente rápido. Golpe. La niña aprendió a caminar en silencio, a no hacer ruido, a hacerse invisible, tratando de evitar la ira de Silvana, pero nunca funcionaba. Porque el problema no era lo que Priscila hacía. El problema era que Priscila existía. Los vecinos escuchaban cosas, gritos, llantos de niños, música muy alta a horas extrañas, pero nadie hacía nada. Nadie llamaba a la policía, nadie preguntaba. Todos miraban hacia otro lado. Y Priscila seguía atrapada, en esa casa, con esa mujer que decía ser su madre, pero que solo le causaba dolor. Los hermanos de Priscila trataban de ayudarla cuando podían,
Le daban comida a escondidos, le prestaban mantas cuando hacía frío, le susurraban palabras de consuelo, pero tenían miedo de que si Silvana los descubría, también los castigaría, también los golpearía más. Y Priscila lo entendía, no les pedía ayuda, no los ponía en peligro, solo aguantaba, esperando que algún día, de alguna manera, pudiera volver con su papá, con María, con su verdadero hogar. Pero ese día nunca llegaría, y llegó enero de 2014, el mes en que Priscila celebraría su 8º cumpleaños, el mes en que todo terminaría, el mes en que Silvana haría lo impensable. 3 de enero de 2014, una noche calurosa de verano argentino. En la casa de Silvana y Pablo la tensión era palpable. Habían estado bebiendo, discutiendo, como siempre. Los niños estaban en la sala, Priscila también, pequeña, callada, con miedo. Y entonces comenzó. Silvana le gritó a Priscila por algo insignificante. La niña no había hecho nada malo. Pero Silvana no necesitaba una razón, nunca la necesitaba. «Dime, mamá», le gritó. «Dime, mamá, ahora». Priscila, asustada, no pudo. No podía llamar mamá a esta mujer que la aterrorizaba, a esta mujer que la golpeaba, a esta mujer que no era su madre. Y Silvana estalló, la agarró del brazo, la arrastró, comenzó a golpearla, cachetadas, puñetazos, patadas. Pablo se unió, borracho, violento, golpeando a Tao, la niña, con los puños. Los hermanos de Priscila lo vieron todo. Edgardo, el mayor, tenía 11 años. Cintia tenía 9. El más pequeño tenía 7. Vieron a su madre agarrar un tubo de metal, algo parecido a un pie de micrófono, y golpear a Priscila en la cabeza. 1 vez, 2 veces, 3 veces. El sonido era horrible. Metal contra hueso. La niña gritaba, lloraba, suplicaba. Pablo seguía golpeándola con los puños, en la cara, en el estómago, en todo el cuerpo. Los niños querían detenerlo, querían gritar, querían ayudar a su hermana, pero no podían moverse. El miedo los paralizaba. Silvana los vio. «Vayan a sus habitaciones, ahora, y no salgan, o les pasará lo mismo». Los niños obedecieron, corrieron a su habitación, cerraron la puerta, se metieron en sus camas y se taparon los oídos, tratando de no escuchar los gritos de Priscila, los gritos que se fueron haciendo más débiles, más espaciados, hasta que finalmente se detuvieron. Silencio, un silencio terrible, un silencio que significaba que algo irrevocable había sucedido. A la mañana siguiente, 4 de enero, Silvana despertó a sus hijos. Tenían que levantarse temprano. Su rostro no mostraba emoción. Les dijo algo que los dejaría marcados para siempre. «Priscila murió anoche. Y si hablan de lo que vieron, si le dicen algo a alguien, les va a pasar lo mismo». Los niños no dijeron nada. Apenas podían procesar lo que acababan de escuchar. Su hermana estaba muerta. La hermana que había llegado hace 2 meses. La que quería volver con su papá. La que nunca pudo decir mamá. Estaba muerta. Y ellos habían visto cómo la mataron. Silvana tenía un problema. Un cadáver en su casa. El cuerpo de su hija de 7 años, muerta por sus propias manos, y necesitaba deshacerse de la evidencia. Pablo sugirió quemar el cuerpo. Sin cuerpo, no hay delito. Era lo que siempre decían en las películas. Y entonces comenzaron. Sacaron el cuerpo de Priscila afuera, a la parrilla del patio. La misma parrilla donde asaban carne los domingos. La misma parrilla donde hacían fiestas familiares. Ahí pusieron el cuerpo de la niña. Compraron queroseno. Edgardo, el hermano mayor, fue mandado a comprarlo. Ve a la tienda, compra 5 litros de queroseno y no digas nada, o te mato. El niño de 11 años fue a la tienda, compró el combustible, con manos temblorosas, con lágrimas en los ojos, y volvió a casa. Entregó el queroseno a su madre, y Silvana roció el cuerpo de Priscila con él. Prendió fuego, y durante 7 horas, ella y Pablo se quedaron ahí, observando, agregando más combustible cuando era necesario, tratando de hacer desaparecer a su hija. Los hermanos de Priscila estaban dentro de la casa, con las ventanas cerradas.
pero el olor se filtraba. El olor a carne quemada, el olor que nunca podrían olvidar, el olor de su hermana ardiendo. Décadas después, en el juicio, los hermanos dirían que ese olor los persigue todavía, que nunca pudieron olvidarlo, que les provocaba náuseas cada vez que olían algo similar, que era el olor de la pesadilla que vivieron. Las 7 horas pasaron, y Silvana se dio cuenta de que no era tan fácil, no era como en las películas. El cuerpo humano no desaparece así como así. Había quemado solo el 60%. Quedaban restos reconocibles, restos que la incriminarían. Ya estaba amaneciendo. El sol comenzaba a salir, los vecinos empezarían a despertar, y Silvana entró en pánico. Necesitaba ayuda, necesitaba consejo, y llamó a alguien, Santos Doroteo Lescano, un hombre que se hacía llamar pastor, que operaba en la zona como trabajador social, que tenía influencia sobre Silvana, que le había prometido guía espiritual. El teléfono sonó. Santos contestó: «Vení, ayúdame, me mandé una macana, maté a mi hija». Santos llegó poco después, vio el cuerpo parcialmente quemado de Priscila, vio a Silvana y Pablo desesperados, y les dio un consejo: si no hay cuerpo, no hay delito. Tienen que deshacerse de los restos, tírenlo lejos de aquí, donde nadie lo encuentre. Y Silvana decidió seguir su consejo. Silvana y Pablo envolvieron los restos de Priscila, primero en una sábana, luego en una bolsa de plástico. El cuerpo aún estaba tibio, aún olía a queroseno, a carne quemada, a muerte. Buscaron un cochecito de bebé, uno que usaban para sus hijos pequeños, y metieron el cuerpo ahí, tapado, oculto, como si fuera un bebé durmiendo. Pero no irían solos. Necesitaban ayuda para transportarlo y obligaron a sus hijos a acompañarlos, Edgardo y Cintia, los dos mayores, de 11 y 9 años. Niños que acababan de presenciar el asesinato de su hermana, niños que habían olido su cuerpo quemándose, ahora tenían que ayudar a deshacerse de ella. Silvana les dijo que si no obedecían, si no ayudaban, si decían algo, les pasaría lo mismo que a Priscila. Los niños obedecieron, porque tenían miedo, porque no tenían opción, porque eran niños. Y entonces comenzó la marcha. Una familia de apariencia normal, un padre empujando un cochecito, una madre caminando a su lado, 2 niños siguiéndolos, como si fueran de paseo, como si fuera un domingo cualquiera. Pero dentro del cochecito no había un bebé, había los restos quemados de una niña de 7 años. Caminaron por las calles de Berazategui en la madrugada, cuando apenas empezaba a amanecer. Algunos vecinos los vieron, los saludaron incluso. «Buenos días, lindo día para un paseo», y siguieron su camino, sin saber lo que ese cochecito transportaba. Había cámaras de seguridad en algunas esquinas, cámaras que captaron a la familia, cámaras que más tarde serían clave en la investigación. Se los ve claramente. Silvana y Pablo, los 2 niños, el cochecito, caminando con tranquilidad, como si nada. Llegaron a una estación de servicio, se detuvieron ahí. Pablo compró algo de tomar. Silvana se prometió a los niños que después irían por pizza y gaseosa, si se portaban bien. Si no decían nada, pizza y gaseosa, como recompensa por ayudar a ocultar el cuerpo de su hermana. Las cámaras de la estación de servicio también los captaron. Toda la familia, el cochecito, los niños con miradas vacías, asustados, siguieron caminando hasta llegar al arroyo Las Conchillas, un cuerpo de agua sucio, rodeado de pastizales, de arbustos, un lugar donde la gente tiraba basura, donde nadie se acercaba, el lugar perfecto para ocultar un cuerpo. Pablo y Silvana llevaron el cochecito hasta la orilla, sacaron la bolsa con los restos de Priscila y la tiraron al agua. La bolsa se hundió parcialmente, quedó entre los pastizales, medio sumergida, medio visible. Pero pensaron que sería suficiente, que nadie la encontraría, que el crimen quedaría impune. Volvieron a casa, los niños callados, traumatizados, con la imagen de su hermana en ese cochecito, grabada en sus mentes para siempre. Y Silvana cumplió su promesa. Los llevó a comer pizza
y les compró gaseosa, como si eso fuera suficiente, como si eso pudiera borrar lo que habían visto, lo que habían hecho, lo que nunca podrían olvidar. 4 de enero de 2014, más de 24 horas después de matar a Priscila, más de 12 horas después de tirar su cuerpo al arroyo. Silvana Lafuente llegó a una comisaría a denunciar. Mi hija ha desaparecido. El oficial tomó su declaración. ¿Cuándo la vio por última vez? El 1 de enero, año nuevo. Estaba en casa y a la mañana siguiente había desaparecido. No la encuentro. Busqué por todas partes. El oficial escribió todo. Nombre de la niña: Priscila Leguiza Lafuente. Edad: 7 años. Descripción física. Todo lo necesario para abrir un caso de persona desaparecida. Silvana actuó su papel a la perfección. Lágrimas en los ojos, voz quebrada, manos temblorosas, la imagen perfecta de una madre desesperada. Pero era mentira. Todo era mentira. Priscila no había desaparecido. Priscila estaba muerta. Y Silvana lo sabía, porque ella la había matado. Pablo también actuó, preocupado, nervioso, ofreciéndose para buscar, para hacer lo que fuera necesario. La policía comenzó la búsqueda, rastrillajes en la zona, preguntando a los vecinos, distribuyendo volantes con la foto de Priscila. Una foto de cuando era más pequeña, cuando aún vivía con Gabriel, cuando aún era feliz. Silvana y Pablo participaron en las búsquedas, caminando por las calles, preguntando a la gente, actuando preocupados, cuando sabían exactamente dónde estaba el cuerpo. A 800 metros de su casa, en el arroyo Las Conchillas, esperando ser encontrado. Los medios de comunicación cubrieron la historia. Niña de 7 años desaparecida en Berazategui. La familia pide ayuda. Si alguien tiene información, por favor llame. Y nadie sospechaba. Nadie imaginaba que la madre era la responsable, que había matado a su propia hija, que estaba fingiendo buscarla, que era todo un show macabro. Pero había alguien que sí sospechaba: Gabriel, el padre de Priscila. Cuando se enteró de que Priscila había sido reportada como desaparecida, cuando la policía lo llamó para preguntarle, Gabriel lo supo inmediatamente. Fue Silvana, ella hizo algo, ella le hizo daño a mi hija, le dijo a la policía. Yo denuncié hace 2 meses que ella no me había devuelto a Priscila. Yo les dije que algo estaba mal y ustedes no me escucharon. Pero ya era demasiado tarde. 7 de enero de 2014, 4 días después de la muerte de Priscila, 3 días después de la denuncia falsa. La policía seguía buscando, rastrillando la zona, preguntando, investigando. Un grupo de oficiales decidió revisar el arroyo Las Conchillas. Era un lugar lógico, cerca de la casa de Silvana. Un lugar donde alguien podría esconder algo, o a alguien. Caminaron por la orilla, entre los pastizales, los arbustos, y entonces uno de los oficiales vio algo, una bolsa de plástico, entre la vegetación, medio sumergida en el agua sucia. Se acercó y vio que dentro había algo que parecía ser un cuerpo. Llamó a sus compañeros, extrajeron la bolsa del agua, la abrieron y ahí estaba, el cuerpo de una niña, pequeña, parcialmente quemada, con signos evidentes de violencia, golpes en la cabeza, fracturas, quemaduras por todo el cuerpo. No había duda, era Priscila. La policía acordonó la zona, llamaron a los forenses, a los investigadores, y comenzó la investigación formal. Notificaron a la familia. Gabriel recibió la llamada. Venga a la morgue. Necesitamos que identifique un cuerpo. Creemos que es su hija. Gabriel sintió que el mundo se detenía. Sabía lo que iba a encontrar, pero aún tenía una pequeña esperanza de que fuera un error, de que no fuera ella, de que Priscila estuviera viva en algún lugar. Fue a la morgue, con María a su lado, los dos temblando, los dos con lágrimas en los ojos. El forense los llevó a la sala, los preparó. El cuerpo está en mal estado, está quemado, pero necesitamos que lo identifique. Gabriela asintió. Descubrieron el cuerpo, y ahí estaba, su pequeña Priscila, su hija, la niña que había criado con amor,
la que se reía cada mañana, la que lo abrazaba antes de dormir. Ahora era un cuerpo sin vida, golpeado, quemado, descartado como basura. Gabriel se acercó, tocó su rostro, le dio un beso en la frente, su último beso, su último adiós, y salió de la morgue y gritó. Gritó con un dolor que salía desde lo más profundo de su alma, un grito que desgarraba, que hizo que todos en el lugar se estremecieran. El grito de un padre que acababa de perder a su hija, no por un accidente, no por una enfermedad, sino por violencia, por crueldad, por el odio de su propia madre. María también gritó, lloró inconsolable, porque para ella Priscila era su hija. La había criado, la había amado, la había cuidado, y ahora se había ido, asesinada, por la mujer que la había parido. Afuera de la morgue, Gabriel habló con los periodistas, con lágrimas corriendo por su rostro. Yo les advertí, yo les dije hace 2 meses que algo estaba mal, que Silvana no me había devuelto a mi hija. Y ustedes no me escucharon, la policía no me escuchó, y ahora mi hija está muerta. Exijo justicia, quiero que los responsables paguen, quiero que pasen el resto de sus vidas en prisión. Y la investigación comenzó en serio. Los forenses hicieron su trabajo, examinaron el cuerpo de Priscila, cada herida, cada fractura, cada quemadura. Y el informe fue devastador. Priscila había muerto por traumatismo cráneoencefálico, múltiples golpes en la cabeza con un objeto contundente, algo metálico, pesado. El cráneo estaba fracturado en varios puntos. El cerebro había sufrido daño masivo. La muerte no fue instantánea. Priscila sufrió, sintió cada golpe, cada puñetazo, cada patada, antes de finalmente perder la conciencia y morir. Además de los golpes en la cabeza, tenía fracturas en las costillas, hematomas por todo el cuerpo, señales de violencia extrema, de ensañamiento. Las quemaduras habían sido post-mortem. Después de su muerte, habían tratado de quemar su cuerpo durante horas, pero el 60% estaba intacto, suficiente para identificarla, suficiente para determinar cómo había muerto, suficiente para probar que había sido asesinada. El forense que hizo la autopsia, Gabriel Paladino, diría años después en el juicio: fue uno de los casos más perturbadores de mi carrera. La violencia ejercida contra esta niña fue extrema. Alguien realmente quería lastimarla. Alguien realmente la odiaba. Y ese alguien era su propia madre. Con el informe forense en mano, la policía tenía lo que necesitaba. Esto no era una desaparición, era un homicidio. Y los principales sospechosos eran obvios: Silvana Lafuente y Pablo Verón Visconti, la madre y el padrastro, los últimos en ver a Priscila con vida, los que habían denunciado su desaparición tardíamente, los que habían actuado de manera sospechosa. Fueron arrestados el mismo día que se encontró el cuerpo, 7 de enero de 2014, llevados a la comisaría, interrogados. En el primer interrogatorio, ambos se negaron a declarar. Asesorados por su abogado defensor, no dijeron nada, absolutamente nada. Pero su silencio hablaba volúmenes, porque una madre inocente habría gritado, habría exigido saber qué pasó, habría querido respuestas. Pero Silvana no hizo nada de eso, solo se quedó callada, con la mirada vacía, sin lágrimas, sin emoción, como si no le importara que su hija estuviera muerta. Pablo también permaneció en silencio, nervioso, inquieto, pero sin decir palabra. Ambos fueron acusados formalmente de homicidio y puestos en prisión preventiva, mientras esperaban el juicio. Pero faltaba algo, faltaba la confesión, faltaba saber exactamente qué había pasado esa noche, y esa verdad vendría de donde menos lo esperaban, de los niños que lo habían presenciado todo. Los 3 hermanos de Priscila fueron puestos bajo custodia protectora, alejados de Silvana y Pablo, alejados de esa casa del horror, puestos con familiares, en un ambiente seguro, pero no hablaban. Los investigadores los entrevistaron, cámaras Kessel, psicólogos especializados, todo lo necesario para que los niños se sintieran seguros, para que pudieran hablar,
pero no decían nada. Cuando les preguntaban sobre Priscila, se quedaban callados, miraban al suelo, temblaban, pero no hablaban. Cuando les preguntaban sobre la noche del 3 de enero, se cerraban completamente, como si un muro invisible los bloqueara. Los investigadores entendían. Estos niños habían sido amenazados, habían sido testigos de un asesinato, habían sido forzados a participar en ocultar el cuerpo. Tenían miedo de que si hablaban les pasaría lo mismo que a Priscila, miedo de que Silvana o Pablo los encontraran, miedo de que nadie pudiera protegerlos. Pasaron semanas, luego un mes, 2 meses, y los niños seguían sin hablar. La investigación se estancó. Tenían evidencia física, el cuerpo, las quemaduras, las cámaras que mostraban a Silvana y Pablo con el cochecito, pero no tenían el testimonio, no tenían la confesión, no sabían exactamente qué había pasado esa noche. Y sin eso el caso podría no prosperar. Los abogados defensores argumentaban: no hay testigos, no hay confesión, la evidencia es circunstancial, no pueden probar que mis clientes lo hicieron. Y técnicamente tenían razón, necesitaban que los niños hablaran. Pero ¿cómo? ¿Cómo hacer que 3 niños traumatizados, que habían sido amenazados de muerte, que habían visto morir a su hermana, se atrevieran a hablar? Los psicólogos trabajaron con ellos, sesiones diarias, construyendo confianza, haciéndoles saber que estaban seguros, que Silvana y Pablo estaban en prisión, que no podían hacerles daño, que era importante decir la verdad por Priscila, para que tuviera justicia. Y finalmente, en marzo de 2014, 2 meses después del asesinato, uno de los niños se quebró. Edgardo, el mayor, el que tenía 11 años, el que había sido mandado a comprar el queroseno, el que había presenciado todo, comenzó a hablar despacio, con lágrimas, con voz temblorosa, pero habló, y lo que reveló fue peor de lo que los investigadores habían imaginado. Edgardo estaba sentado en una sala especial, con una psicóloga, con un investigador, con cámaras grabando, todo diseñado para hacer que se sintiera seguro, para que pudiera hablar sin miedo. Y comenzó: mi mamá siempre le pegaba a Priscila, porque Priscila no le decía mamá, le decía por su nombre, y eso la enojaba mucho. La pegaba todos los días, con la mano, con objetos, lo que tuviera cerca. Pablo también le pegaba, sobre todo cuando tomaba, y tomaba mucho. Los investigadores escuchaban en silencio, dejando que el niño hablara a su ritmo. La noche del 3 de enero, mi mamá estaba muy enojada, no sé por qué, pero estaba gritándole a Priscila, diciéndole que tenía que decirle mamá, que ella era su mamá, que tenía que respetarla. Priscila estaba llorando, diciendo que quería irse con su papá, con María, y mi mamá se puso más furiosa. Empezó a pegarle, cachetadas primero, luego puños. Pablo también empezó a pegarle. La agarraron entre los dos y la golpearon mucho. El niño hizo una pausa, las lágrimas corrían por su rostro. La psicóloga le dio tiempo, le ofreció agua, le dijo que podía parar cuando quisiera, pero Edgardo continuó. Necesitaba sacarlo, necesitaba contar la verdad. Mi mamá agarró un tubo de metal, era como un pie de micrófono, y le pegó a Priscila en la cabeza, fuerte. Yo escuché el sonido, como un crack, y Priscila cayó al suelo, pero mi mamá no paró. Le siguió pegando en la cabeza, una y otra vez. Pablo también, con los puños en todo el cuerpo. Nosotros estábamos viendo. Yo, Cintia y mi hermano más chico estábamos ahí, viendo todo. No podíamos hacer nada, teníamos miedo. Mi mamá nos vio y nos gritó que nos fuéramos a dormir, que si no obedecíamos nos pasaría lo mismo. Entonces nos fuimos a nuestra habitación. Nos metimos en la cama. Yo me tapé los oídos, pero igual escuchaba los gritos de Priscila, cada vez más bajitos, hasta que pararon. A la mañana siguiente, mi mamá nos despertó. Nos dijo que Priscila había muerto y que si decíamos algo, si le contábamos a alguien, nos mataría igual que a ella.
Los investigadores hicieron más preguntas. ¿Qué pasó después? Y Edgardo continuó. Mi mamá y Pablo sacaron el cuerpo de Priscila afuera, a la parrilla. Yo no quería ver, pero mi mamá me mandó a comprar queroseno, 5 litros. Me dio plata y me dijo que si le decía algo al vendedor me mataba. Fui a la tienda, compré el queroseno y volví. Se lo di a mi mamá y ella lo echó sobre Priscila. Prendió fuego, nos metió adentro de la casa, pero el olor era horrible. Era como carne quemándose. Nunca voy a olvidar ese olor. Estuvieron quemándola por horas, mucho tiempo, hasta que empezó a amanecer. Entonces mi mamá se asustó, llamó a alguien, un hombre que ella conocía, un pastor o algo así. Él vino, vio el cuerpo y les dijo que lo tiraran, que si no había cuerpo, no había problema. Entonces mi mamá envolvió lo que quedaba de Priscila en una sábana, luego en una bolsa, la puso en un cochecito de bebé y nos dijo a mí y a Cintia que teníamos que ir con ellos. No queríamos, pero nos amenazó. Dijo que si no íbamos, nos mataría. Entonces fuimos, caminamos hasta el arroyo Las Conchillas, y Pablo tiró la bolsa al agua. La vimos hundirse un poco y volvimos a casa. Mi mamá nos prometió pizza y gaseosa si no decíamos nada, y nos llevó a comer, como si nada hubiera pasado, como si no acabáramos de ver cómo tiraban a nuestra hermana. La sala quedó en silencio. Los investigadores estaban conmocionados. Habían escuchado casos terribles, pero esto era diferente. Esto era una madre que había matado a su hija y luego había obligado a sus otros hijos a ser cómplices. Les habían robado su inocencia. Les habían hecho parte de un crimen atroz. Los habían marcado de por vida. La confesión de Edgardo fue corroborada por Cintia, la hermana de 9 años, que contó la misma historia, con los mismos detalles escalofriantes. Ahora la fiscalía tenía lo que necesitaba: testigos presenciales, niños que habían visto todo, que podían testificar, que podían asegurar que Silvana y Pablo eran culpables. El caso finalmente podría ir a juicio, pero el juicio no llegó rápido. Las ruedas de la justicia giran lentamente, especialmente en casos tan complejos, con víctimas menores, con testigos traumatizados, con acusados que se culpaban mutuamente. Silvana y Pablo permanecieron en prisión preventiva, separados, en celdas diferentes, sin poder comunicarse, y comenzaron a hablar, cada uno culpando al otro. Silvana decía que Pablo era el violento, que él golpeaba a todos, a ella, a los niños, que esa noche él había matado a Priscila, que ella solo había tratado de protegerla, pero no pudo. Pablo decía que Silvana era una psicópata, que odiaba a Priscila, que le pegaba todos los días, que esa noche ella perdió el control, que la mató con sus propias manos, que él solo trató de ayudar a ocultar el cuerpo, por miedo, porque Silvana lo amenazó. Ambas versiones eran mentiras, o verdades a medias, tratando de minimizar su propia culpa, tratando de salvar su pellejo, sin importarles que una niña había muerto, sin importarles el trauma de los otros niños, solo pensando en ellos mismos. Los años pasaron: 2014, 2015, 2016, 2017, 2018. Y el juicio seguía sin comenzar. Gabriel seguía esperando justicia para su hija. Trabajaba largas horas, tratando de no pensar, de no recordar, pero era imposible. Cada vez que veía una niña de la edad de Priscila, cada vez que pasaba por una parrilla, cada vez que olía carne asándose, recordaba y lloraba. María también sufría. Había perdido a la niña que había criado como propia, la niña que llamaba a su corazón, y no había justicia, no había cierre, solo dolor y espera. Finalmente, en marzo de 2019, 5 años después del asesinato, el juicio comenzó. El Tribunal Oral Criminal número 5 de Quilmes, la jueza Mónica Rodríguez de Piuma, los jueces Juan Martín Mata y Gustavo Farina, todos reunidos para juzgar uno de los casos más atroces de la historia argentina: el homicidio de Priscila Leguiza, una niña de 7 años, asesinada por su propia madre. La sala estaba llena: familiares, periodistas, curiosos,
Todos querían ver a los monstruos, ver a Silvana Lafuente, ver a Pablo Verón Visconti. Los acusados entraron esposados. Silvana lucía diferente, más delgada, con el cabello canoso. Los años en prisión la habían cambiado físicamente, pero sus ojos seguían siendo fríos, vacíos, sin remordimiento. Pablo también había cambiado, más viejo, más cansado, pero igual de cobarde. El fiscal Carlos Riera presentó su caso, con evidencia contundente, el informe forense, las imágenes de las cámaras de seguridad, los testimonios. Y lo más importante, los hermanos de Priscila, Edgardo y Cintia, ahora de 16 y 14 años. Ya no eran los niños traumatizados de hace 5 años, pero las cicatrices permanecían. Tomaron el estrado, uno por uno, y contaron su historia. La sala quedó en silencio mientras hablaban. Edgardo describió esa noche, los golpes, el tubo de metal, el sonido de la cabeza de Priscila rompiéndose. Cintia lloró mientras recordaba a su hermana pidiendo ayuda, a su madre golpeándola sin piedad, al miedo que sintió, sabiendo que ella podía ser la siguiente. También testificaron sobre el queroseno, sobre la parrilla, sobre el olor, ese olor que nunca olvidaron, que los persigue en sus sueños. Edgardo describió cómo su madre lo despertó esa madrugada, cómo le dio dinero, cómo lo mandó a comprar queroseno, y cómo él, con 11 años, tuvo que ir a la tienda a comprar el combustible que usarían para quemar a su hermana. El vendedor no preguntó nada, no sospechó nada, era solo un niño comprando queroseno. Algo normal en un barrio donde la gente usa parrillas, pero ese queroseno no era para hacer carne, era para quemar un cuerpo, el cuerpo de una niña. Cintia habló de cómo le ordenaron quedarse en la casa, cómo cerró todas las ventanas, pero el olor se filtraba igual. Ese olor dulzón y nauseabundo, que te dice que algo está muy mal, que algo antinatural está sucediendo. Lloró al recordarlo. Todavía después de tantos años, el olor la perseguía. En cualquier asado familiar, en cualquier parrilla que veía, el trauma volvía y tenía que irse. Tenía que escapar de ese olor. Edgardo recordó cómo caminaron por las calles, como una familia normal, como si nada estuviera mal, mientras él sabía lo que había en ese cochecito, sabía que estaba ayudando a ocultar un crimen y no podía hacer nada. Era un niño, asustado, aterrorizado, obedeciendo para sobrevivir. Cintia habló de la pizza, de cómo su madre los llevó a comer, como si fuera un premio, como si acabaran de hacer algo bueno, y ella comió, porque tenía hambre, porque era una niña. Pero cada bocado le sabía a ceniza, a culpa, a horror, y hablaron de la promesa que su madre les hizo. Si hablan, les pasará lo mismo. Si dicen algo, los mataré. Y ellos le creyeron, porque habían visto lo que le hizo a Priscila, habían visto la violencia, la brutalidad, la falta de piedad, y sabían que Silvana era capaz de matar a sus propios hijos, sin remordimiento, sin duda. Por eso callaron durante 2 meses, no por lealtad a su madre, sino por miedo, por puro terror. Cuando terminaron de testificar, no había un ojo seco en la sala. El jurado estaba conmovido. Los periodistas lloraban. Hasta los oficiales de seguridad tenían lágrimas, porque la historia era demasiado horrible, demasiado real, demasiado desgarradora. Gabriel también testificó. Habló de Priscila, de cómo era cuando vivía con él, feliz, sonriente, amada. Habló de cómo Silvana se la había llevado, prometiendo devolverla, y nunca lo hizo. Habló de sus denuncias ignoradas, de sus súplicas a la policía, de cómo nadie lo escuchó. Y ahora su hija estaba muerta. María también testificó. Entre sollozos, habló de la niña que había criado, la niña que le decía mamá, porque ella era su verdadera madre, que en todo lo que importaba. Habló de cómo Silvana le había arrebatado a su hija y la había matado, y exigió justicia, la máxima condena, prisión perpetua,
para ambos. El forense Gabriel Paladino también testificó, describió las heridas de Priscila, el trauma en la cabeza, las fracturas, el nivel de violencia ejercido. Dijo algo que quedó grabado en la mente de todos. En mis 30 años de carrera, nunca he visto tanta hazaña, tanta crueldad ejercida contra una niña tan pequeña. Esto no fue un accidente, no fue un castigo que se salió de control. Esto fue un asesinato premeditado, con ensañamiento, con alevosía. Y la persona que lo hizo fue su propia madre. Los abogados defensores trataron de argumentar que había sido un homicidio preterintencional, que no tenían intención de matarla, que solo querían castigarla, y se les fue de las manos. Pero el jurado no lo creyó. La evidencia era clara, los testimonios eran contundentes. Silvana y Pablo habían asesinado a Priscila, con premeditación, con ensañamiento, con alevosía, y luego habían tratado de ocultar su crimen, de quemar el cuerpo, de tirarlo como basura, de mentir a la policía, de hacer un show de búsqueda, todo calculado, todo planeado. Y ahora tendrían que pagar. 1 de abril de 2019, la sala del tribunal estaba llena otra vez, todos esperando el veredicto. Gabriel y María en primera fila, tomados de la mano, rezando, esperando justicia para Priscila. Los jueces entraron, la sala se puso de pie y comenzó la lectura del veredicto. En el caso de Priscila Leguíza Lafuente, el tribunal encuentra a Silvana Beatriz Lafuente culpable de homicidio agravado por el vínculo, con premeditación, ensañamiento y alevosía. El tribunal encuentra a Pablo Verón Visconti culpable de los mismos cargos. La sala estalló, aplausos, llantos, gritos de alivio. Finalmente, después de 5 años, había un veredicto de culpabilidad, pero aún faltaba la sentencia, el monto de la condena. Los abogados pidieron clemencia, argumentaron circunstancias atenuantes, problemas de salud mental, historia de violencia doméstica, pero el fiscal fue claro: no hay atenuantes posibles. Mataron a una niña indefensa, su propia hija, de la manera más brutal imaginable. La golpearon hasta matarla. Trataron de quemar su cuerpo. Obligaron a sus otros hijos a ser cómplices y mintieron durante años. Merecen la máxima condena: prisión perpetua, sin posibilidad de libertad condicional. Los jueces deliberaron y unos días después, 5 de abril de 2019, volvieron con la sentencia. Silvana Beatriz Lafuente es sentenciada a prisión perpetua por el asesinato de su hija Priscila Leguíza. Pablo Verón Visconti es sentenciado a prisión perpetua por el asesinato de Priscila Leguíza. Ambos cumplirán sus condenas en cárceles de la provincia de Buenos Aires, sin posibilidad de salir jamás. Gabriel lloró. No eran lágrimas de alegría, porque su hija seguía muerta, pero al menos había justicia. Los monstruos que la habían matado pagarían, pasarían el resto de sus vidas en prisión. María también lloró. Abrazó a Gabriel. Finalmente había terminado. Finalmente Priscila podía descansar en paz, sabiendo que sus asesinos habían sido condenados. Silvana no mostró emoción al escuchar la sentencia, solo un ligero gesto de desconcierto, como si no pudiera creer que realmente la habían condenado, como si esperara salirse con la suya. Pablo bajó la cabeza, derrotado, sabiendo que nunca volvería a ser libre. Fueron sacados de la sala, esposados para siempre. Hoy, Priscila Leguíza tendría 18 años. Estaría terminando la escuela secundaria, pensando en su futuro, en qué estudiar, en qué hacer con su vida. Estaría con Gabriel, con María, con sus hermanos, celebrando cumpleaños, navidades, momentos familiares, pero no está, porque su vida fue arrebatada a los 7 años por la persona que debería haberla protegido, su propia madre. El caso de Priscila Leguíza conmocionó a Argentina, no solo por la brutalidad del crimen, sino por lo que representaba. Una madre que mata a su hija, no en un arrebato de locura, no por accidente, sino con odio, con ensañamiento, con premeditación. El abogado Julio César Torrada, quien representó a Gabriel durante todo el proceso,
dijo algo que resume perfectamente este caso. No conozco un caso más macabro perpetrado por la propia madre. Priscila fue una víctima desde el nacimiento, no deseada, rechazada, abandonada. Y cuando finalmente fue obligada a vivir con su madre, fue asesinada por el simple hecho de no poder llamarla mamá. Porque para Priscila, mamá era María, la mujer que la había criado, que la había amado, que le había dado todo, y por eso murió, por lealtad a la mujer que realmente fue su madre. Este caso expuso fallas sistemáticas. La policía que no tomó en serio las denuncias de Gabriel, un padre diciendo que su hija no había sido devuelta, y nadie lo escuchó, porque asumieron que la niña estaba bien, con su madre biológica, como si la biología garantizara seguridad, como si una madre nunca pudiera ser un peligro. Pero Silvana era un peligro, era un monstruo, y el sistema falló en proteger a Priscila. También expuso la realidad de muchos hogares, donde la violencia doméstica es constante, donde los niños viven con miedo, donde los gritos se tapan con música alta, y los vecinos miran hacia otro lado. Los vecinos de Silvana sabían, habían escuchado cosas, habían visto moretones en los niños, pero nadie hizo nada. Nadie llamó a servicios sociales, nadie denunció. Y Priscila pagó el precio. El caso también reveló algo sobre el sistema judicial. 5 años para llegar a juicio. 5 años de espera. 5 años de Gabriel sin justicia. 5 años de Silvana y Pablo en prisión preventiva, pero sin condena. 5 años de los hermanos de Priscila viviendo con el trauma, sin cierre, sin saber si los culpables serían castigados. Es demasiado tiempo, demasiada espera. Para una familia destrozada, para niños traumatizados, para una sociedad que exige justicia. Pero al final, llegó. La justicia llegó. Tarde, pero llegó. Y Silvana y Pablo pasarán el resto de sus vidas en prisión. Es lo mínimo que merecen, aunque ninguna condena, ninguna prisión devolverá a Priscila. Ningún castigo borrará el dolor de Gabriel, de María, de los hermanos, de todos los que la amaron y la perdieron de la manera más horrible imaginable. Los hermanos de Priscila siguen viviendo, cargando con el trauma de lo que presenciaron, de lo que fueron obligados a hacer. Edgardo y Cintia han recibido terapia durante años, tratando de sanar, tratando de vivir con las imágenes grabadas en sus mentes, el olor que nunca se va, el recuerdo que nunca se borra. Viven con familiares ahora, lejos de Silvana y Pablo, tratando de construir una vida normal, pero siempre recordando a Priscila, a la hermana que perdieron. Gabriel nunca se recuperó completamente. Es un hombre destrozado, trabaja largas horas, tratando de no pensar, de no recordar, pero el dolor está siempre ahí, el vacío que dejó Priscila, la culpa de haberla dejado ir con Silvana, aunque no fue su culpa, aunque él confió, aunque él creyó en una promesa. María también sufre, cada día, cada momento, recordando a la niña que consideraba su hija, preguntándose qué más pudo haber hecho, cómo pudo haberla protegido. Silvana Lafuente cumple su condena en una cárcel de Buenos Aires. Nunca ha mostrado remordimiento, nunca ha pedido perdón, sigue culpando a Pablo, sigue justificándose, sigue siendo la misma mujer fría, incapaz de empatía, incapaz de amor. Pablo Verón Visconti también cumple su condena en otra cárcel, también sin mostrar remordimiento real, también culpando a otros, también tratando de minimizar su participación. Ambos pasarán el resto de sus vidas encerrados, y es lo mínimo que merecen. Priscila fue enterrada en el cementerio de Avellaneda, rodeada de flores, de lágrimas, de amor. Gabriel y María la visitan regularmente, le llevan flores, le hablan, le cuentan sobre sus hermanos, sobre sus vidas, le prometen que nunca será olvidada y no lo será. Porque esta historia, esta terrible historia, nos recuerda algo importante, que el título de madre o padre no se gana por biología, se gana por amor, por cuidado, por estar presente. María fue más madre para Priscila en 6 años
que Silvana en toda su vida, porque María la amó, la protegió, la hizo sentir segura, y Priscila lo sabía. Por eso no podía llamar mamá a Silvana, porque esa palabra significaba algo para ella. Significaba amor, y Silvana no le daba amor, solo le daba dolor. El caso de Priscila Leguiza permanece como uno de los más trágicos en la historia criminal argentina. Un recordatorio de que los monstruos existen, y a veces viven en nuestra propia casa. A veces son nuestros propios padres, y a veces los niños no tienen a dónde huir, no tienen cómo escapar, solo pueden esperar y rezar para que alguien los salve. Pero para Priscila, esa salvación nunca llegó. Priscila Leguiza Lafuente, nacida en octubre de 2006, asesinada el 3 de enero de 2014, a los 7 años de edad, por su propia madre, nunca olvidada, siempre recordada. Descansa en paz, pequeña. Ahora estás con los ángeles, lejos del dolor, lejos del odio, lejos de quienes te hicieron daño. Y algún día, cuando Gabriel y María también descansen, se reunirán contigo y finalmente serán una familia otra vez, para siempre. Esto ha sido Ecos del Misterio, la historia de Priscila Leguiza, la niña que nunca dijo mamá y que pagó el precio más alto por su lealtad, por su amor, por ser ella misma. Nos vemos en el próximo misterio.